Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Bautizado como el rey del humorismo blanco, Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina, nació el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla, en México. En esa época, el comediante poblano conoció a quien se convertiría en su compañero de aventuras, Marco Antonio Campos Contreras Viruta. Su éxito fue instantáneo. Viruta interpretaba al galán serio y Capulina al joven ocurrente que se metía en problemas en todo momento. Esta pareja logró filmar más de 25 películas. El legado de Capulina continuó por más de 2 décadas. En su acervo protagonizó más de, escuche bien, 80 películas. Programas de televisión. Además, sus aventuras quedaron inmortalizadas en historietas y hasta en espectáculos de circo. Gaspar Enaine Capulina murió a los 85 años de edad en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 2011. Sin embargo, hay una faceta en la vida del famoso Capulina que quizás no muchos conocían, y me estoy refiriendo a su fe en Jesucristo. Algunos años después de su muerte, Oliver Enaine, nieto del comediante mexicano, empezó un trabajo arduo para mantener viva la memoria artística de su abuelito para las nuevas generaciones, pero aún mayor que eso, Oliver empezó un esfuerzo de comunicar el Evangelio de Jesucristo por medio del testimonio de su abuelo. Hoy en el podcast Platicando con Carlos, vamos a hablar precisamente con Oliver Enaine para hablar sobre la fe de Capulina. Él es nieto del comediante mexicano, nos referimos a Oliver, vamos a hablar con él sobre no solo el legado artístico de su abuelito, sino de la fe que él puso en vida en Jesucristo y el deseo intenso de Oliver por invitar a otros a seguir la fe de Capulina. Hoy en Platicando con Carlos, un programa que no te tenés que perder. Y para los que están medio desubicados y dicen, pero Capulina, ¿quién era Capulina? Les voy a mostrar un fragmento de quién era el comediante mexicano. Y junto con ese fragmento también viene parte del trabajo que su nieto Oliver Enaine está haciendo para comunicar la fe en Jesucristo a través de las plataformas de redes sociales. Veamos este video, por favor. Dios mío, no lo tomes así. Es que me dolió lo que me dijiste. Esto es la muerte. No te pongas dramático. Bueno, te voy a decir la verdad. Tú eres mejor partido que yo. No te voltees. No, si no me volteo. Y lo que te dije te lo sostengo. Tú eres cursi y yo soy mejor partido que tú. No lo digo por eso, no seas bruto. ¡Ah! Y me insultas. Es que en aquella mesa está el tipo del atraco con los otros pistoleros. Ay, sí, tú. Lo que quieres es ponerme nervioso. Te lo digo porque nos están mirando con una cara de funeral. Ay, sí, tú, yo que podía estuviera ahí. Parece que no reconocieron. Lo que hacía especial a mi abuelito Capulina es que siempre consideró a Jesucristo como su amigo, y al final de sus días, él le pidió perdón por todos sus pecados, y Jesucristo le regaló vida eterna a través de su muerte y resurrección. Jesús es quien le da propósito a nuestras vidas, y por eso yo te invito a que tú también lo conozcas. Y ahora hacemos conexión directa desde Managua, Nicaragua, hasta un pueblito mágico llamado Chignahuapan, Puebla, México, donde nació el popular Capulina y donde nos recibe, nos abre las puertas de su casa su nieto Oliver Enaine. Gracias por haberte dispuesto, Oliver, para comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí un gusto de estar con ustedes, un gusto de ser parte del programa y poder hablar de temas que son importantes, no solamente de mi abuelo, sino hablar de su fe y principalmente de predicar la palabra y el llamado que todos tenemos a hacer esta gran misión que es predicar el evangelio. ¿Qué significa Capulina para, no te voy a preguntar para México, ¿verdad? Porque significa muchísimo, pero para el pueblo, para Chignahuapan, que es donde estás ahorita. Muchísimo, es un ícono de aquí, o sea, cuando la gente se entera que soy su nieto, me toman como que soy parte de aquí, aunque llevo poco tiempo viviendo acá, menos de un año.
me toman como si siempre hubiera vivido acá. Y yo les digo, pues llevo poco tiempo acá, o sea, no conozco las altas y las bajas del pueblo, no conozco a todo el mundo, pero les digo que es muy bonito regresar a un lugar y todos como que dicen, ay, qué bonito que estén acá, que regresen, o sea, lo ven como algo honroso y a mí sí me hace algo muy bonito, igual muy honroso. Entonces le tienen un afecto especial porque sienten que es su vecino, su amigo, todo el mundo tiene fotos con él, que cuando fue a comer a tal casa, que cuando esto las tiene marcadas en la pared, y así, y que, mira, yo tengo esto que me regaló cuando yo tenía 5 años, él me dio esto y así. Entonces es un apego diferente al que tiene todo México, porque en todo México lo conocen de verlo en la televisión, pero aquí lo conocen de que estuvo en mi casa, era amigo de mi tío, lo vimos de niños, cuando vino nos abrió la puerta, fuimos a comer con él. Es un apego muy bonito del pueblo, un apego mucho más personal. Excelente. ¿Cuál crees que fue el secreto de tu abuelito para hacer un humor blanco? Un humor con que se podía divertir cualquier tipo de persona, de cualquier rango de edad. Entendiendo, al menos nosotros que vivimos en Nicaragua y vemos de largo el material que nos llega de México, la comedia que nos llega de México, y de repente un tanto picoso el tema del humor en México. Pero tu abuelito hacía un humor con el que se podía reír toda la familia. ¿Cuál pensás que era el secreto de tu abuelito para hacer un humor de ese tipo? Sí, pues mi abuelito, como ya comentaste al principio, tenía una fe muy sólida en Dios. Yo no sé cuándo comenzó esa fe, lo desconozco, pero sí sé que tuvo una fe muy sólida a lo largo de su vida. Y yo creo que eso influyó mucho, porque por lo que me cuenta mi papá, digo, yo sí conocí a mi abuelo y lo viví hasta los 19 años de edad míos, que fue cuando él falleció, pero por lo que me cuenta mi papá, él tuvo, como que siempre tenía temor de no hacer cosas como incorrectas, como de no dar un mal ejemplo. Igual, por ejemplo, la comedia que él hacía cuidaba mucho que no dijera groserías, que no salieran obscenidades, porque sabía que mi papá y mi tía, que son sus hijos, lo estaban viendo en la tele y estaban viendo el programa de Capulina o la película, le iban a ver al cine y él no quería que vieran pues cochinadas, groserías, obscenidades, ¿no? Y entonces él cuidaba mucho esa parte, sus hijos. Y aun cuando mi papá y mi tía crecieron, él los seguía cuidando. De hecho, el nombre del campeón del humorismo blanco se lo puso Chespirito, el que creó el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, todos ellos. Ese nombre se lo puso Chespirito. O sea, el mismo grande le puso a Capulina el nombre de el campeón del humorismo blanco. Entonces, es muy padre eso porque yo sé que su fe en Dios influyó mucho en su forma de moverse, de actuar, a pesar de que él como tal se convirtió a Jesucristo al 100% poco antes de fallecer. Lo que me cuenta mi papá y lo pude ver es que sí tenía una fe en Jesucristo muy sólida que se consolidó cuando se convirtió a Jesucristo poco antes de fallecer. Entonces, si quieres platicamos más de eso, pero yo creo que esa es gran parte de lo que lo mantuvo como al margen. De hecho, un paréntesis, mucha gente ha querido desvirtuar su vida después de que falleció, sacando rumores sobre él, de su vida y todo, cosas sin fundamento, cosas que a nadie le constan, cosas ilógicas que no tienen sentido, pero lo han querido hacer y yo sé que igual es el mismo enemigo queriendo desvirtuar algo que es bueno, porque en este mundo hay tantas porquerías y tanta basura que las pocas cosas que no lo son, el enemigo las quiere desvirtuar. Y ya sabemos que eso va a pasar, sabemos que la vida cristiana no es fácil, pero es muy bonito poder continuar su legado y partir de un punto que es su personaje y aterrizar en quién es Jesucristo, que es todavía más importante, ¿no? Excelente. Me encanta muchísimo lo que me estás comentando, sobre todo porque el parámetro que tu abuelito utilizaba para decidir no incluir en su contenido obscenidades, vulgaridades, y su parámetro era pensar, lo puede ver mi familia, lo puede ver mi nieto, lo puede ver alguien que yo aprecio y conozco y no quiero que esté expuesto a ese tipo de contenido. ¿Y qué tal, Oliver, fuera del tema, digamos, pero quisiera aprovecharlo, qué tal si los que crean contenido en la actualidad utilizaran ese parámetro? Una mujer, digamos, que vende porque muestra lo que no debería demostrar, o alguien que hace un tipo de música con cierto contenido. ¿Qué tal si todos pensaran, antes de componer o antes de generar un contenido nocivo y peligroso para las redes, ¿y si lo ve mi hijo? ¿Y si lo ve mi nieto? ¿Y si lo ve mi mamá? ¿Y si lo ve mi esposa? Creo que en cierta medida nos evitaríamos mucho contenido nocivo y tóxico en las redes, ¿no crees?
Totalmente, sí, totalmente. Cosas que igual yo he pensado, por ejemplo, hasta los mismos contactos de Facebook o de que ves que suben sus fotos y dices que no sabes que tu pastor te está viendo, que no sabes que el papá de tu amigo te está viendo, o sea, no piensas que esta foto le llega a todo mundo. Y si tuviéramos ese parámetro, tendríamos, es un muy buen parámetro. Por algo Dios nos dejó las cosas creadas, para que también en las creadas podamos ver una estructura, ¿no? Y si dices, enfrente de un niño no diría una grosería, bueno, ¿por qué lo voy a decir en televisión nacional, no? Si digo enfrente de un niño no haría una obscenidad, ¿por qué lo voy a hacer en YouTube? Pero bueno, ahí viene la estructura que siempre hablo con mi esposa de que al final del día el mundo es el mundo y el mundo consume basura y Así es. produce basura. Y lamentablemente, estando nosotros en el mundo, queramos o no, por ahí se nos pega basura de por ahí y somos influenciados por cosas y a veces terminamos haciendo más o menos hasta lo mismo, sin querer a veces que esa sea la razón. Entonces es complejo y es extraño esa dinámica, pero sí es un muy buen parámetro pensar, lo va a ver mi mamá, lo va a ver mi papá, Ujú. y pues partir de ahí y pensar, ok, y si lo va a ver mi papá y mi mamá, también, ¿quién soy yo? O sea, Dios me está viendo, Dios me está escuchando, y entonces ya partes de algo muy visible, muy palpable, que es gente, y aterrizas en algo espiritual, que dices, oye, sí es cierto, ¿por qué hago estas porquerías, no? Y pero sí, bueno, continuamos si quieres. Oliver, ¿en qué momento dijiste, voy a empezar a compartir la fe de Jesucristo a través del testimonio de mi abuelo? Voy a empezar a incluir este contenido en estas redes sociales. ¿No tuviste algún problema? De repente alguien te dijo, Oliver, no mezcles los contenidos, danos diversión, danos sketches de tu abuelo, danos la parte artística de tu abuelo. El asunto de la fe tiene que ser privado, Oliver. ¿No tuviste ese tipo de conflicto? Sí, claro, hasta la fecha lo sigo teniendo. De pronto, bueno, un contexto rápido, mi papá inició la página de los tips que vio la gente, por si no lo saben, es Capulina página oficial, y ahí subimos todo en Facebook, YouTube, todo ese rollo. Entonces mi papá inició la página en Facebook por puro gusto, o sea, de que él subía sus cosas cuando le gustaba, cuando era Día del Niño, una reflexión y así. Y en cierto momento le dije, vamos a crecerla, vamos a hacerla algo pues más que la gente recurra a la página, que vean contenido constante y que no sea solo algo de vez en cuando puedes hacerlo, ¿no? Lo hicimos. Y yo desde el primer momento, antes de hacerlo de Capulina, yo ya había hecho muchas cosas y yo siempre he tenido en mente que tiempo que no se usa para conocer a Dios o darlo a conocer es tiempo echado a la basura. Desde la preparatoria, la secundaria, bueno, yo me convertí a Cristo, a pesar de que vengo de una familia cristiana, mi conversión a Cristo como tal fue a los 16 años. Entonces, desde que me convertí bien a Jesucristo, Dios me puso en mi corazón. Tienes en mi corazón. Bueno, sí, la mente y el corazón no están Ujú. unidos, ¿verdad? Pero Dios me puso en el corazón que tenía que aprovechar el tiempo. A mí siempre me ha encantado hacer videografía, fotografía, cortometrajes. Mucho de mi material no lo he sacado porque lo tengo que arreglar, pero tengo un montonal de material de cortometrajes cristianos, historias, reflexiones, cosas más abstractas y así. Y y siempre Dios me ponía, el tiempo que inviertes en una edición es tardado, son semanas, son meses. Imagínate perder el tiempo haciendo eso para algo que no va ni a edificar, ni te va a acercar a Dios, ni va a acercar a otros a Dios. Entonces me entró eso de tengo que hablar de Dios, pero no solo el tengo que hablar de Dios, sino el puedo descubrir a Dios a través del arte, principalmente en la oración y en la Biblia, pero de ahí puedo también descubrirlo en el arte. Puedo escribir un cortometraje en el que por ejemplo, escribí un cortometraje que no está en internet, pero que es de un viajero en el tiempo, viaja en el tiempo para darse un mensaje a sí mismo, y soy yo actuándolo. Viaja en el tiempo a darse un mensaje a sí mismo, y el mensaje que se da es muy cortito, es que le avisa que esa etapa que está viviendo va a pasar y que todo va a estar bien, que siga confiando en Dios. ¿Por qué? Porque él viajó en el tiempo al pasado, a Nazaret, y vio a Jesucristo, y vio que sí es cierto, que sí es verdad, y que sí es quien dijo ser, y que no se preocupe, Dios está con él en ese momento. Y es una historia bien padre, un cortometraje, me Sí. fascina ese cortometraje. Y es una historia de un viajero en el tiempo, que tiene Pero que ver con todavía no Jesús. lo has publicado. Lo saqué hace años, pero le tengo que arreglar la música y el rollo porque tiene Ajá. derechos de autor y demás. Pero los quiero republicar todo eso. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, descubrir a Dios a través de la ficción, cortometrajes. He escrito algunos libros de ficción, algunos son para niños, otros son de ciencia ficción. Cosas así que me llenan y que me ayudan a conocer a Dios de una forma
profunda de la forma que él me creó, que es un poco más artístico. Y de ahí, volviendo a lo de Capulina, cuando llega el momento en que crecemos la página, y así yo dije, ok, atención de la gente, Dios me la va a demandar. ¿Qué hiciste con ellos? Y desde el primer momento fue predicar el evangelio. Las primeras publicaciones en la página eran muy sencillitas, eran nada más el logotipo de nuestra fundación y una frase y un versículo, pero desde el principio, un versículo que la gente conozca a Dios. Éramos como 3,000 personas en ese entonces, ahora somos casi 800,000 y pues está padrísimo porque desde el primer momento fue predicar la palabra, predicar la palabra. Después, como me encanta a mí hacer videos, cortometrajes, historias, contar lo visual con lo audiovisual, fue que nació el que quería hacer videos. Y empezamos a hacer videos, hablando lo básico, que cómo era mi abuelito, que cómo era como abuelo, que cómo era como papá, que si sí era chistoso en vida real y que cómo fue el sombrero. Empezamos con esos temas. Y a la gente le empezó a gustar. En los primeros episodios como tal, yo no hablaba el evangelio así extenso. Llegó un episodio de los primeros en el que yo me disfracé de mi abuelito. Y se hizo viral y fue un hit y fue un boom así. De hecho, fue el primero que yo vi. Ándale, exacto. ¿Sí? Ese fue de los primeros que, boom, así por todos lados se extendió se vendió como pan caliente, como dirían, ¿no? Y entonces llegó a mucha gente y ahí yo me sentí culpable. Dije, mira, este video no incluye el evangelio. Sí digo al final Dios te bendiga, pero pues un Dios te bendiga no te está diciendo que Jesucristo murió por ti, que te quiere dar vida eterna. Pero dije, se hizo viral y si hubiera puesto el evangelio, yo hubiera visto que el evangelio se hizo viral. Entonces dije, a partir de este momento no vuelvo a hacer un video que no traiga el evangelio como tal. Quede en el video o no quede, sea forzado o no sea forzado. Un youtuber te va a forzar su anuncio de lo que lo patrocina. Yo voy a forzar el evangelio porque mi patrocinador es Dios. Entonces así nació. Y dije, lo voy a meter, quede o no quede, vamos a hacer que quede siempre. Un outro como el que vieron ahorita, o sea, es un clip de una película, no tiene por qué traer el evangelio. De hecho, me pasó lo mismo apenas. Empecé a subir clips de películas, a la gente le gustó y justo el primer video no incluía el evangelio. Y dije, no, vamos a buscar cómo meterlo otra vez. Entonces busqué el outro y ya le pusimos un outro, ¿no? Entonces, sí es eso, buscar siempre evangelizar. De hecho, cuando yo subo alguna publicación en la que solo digo, Dios te ama, así siento, ay, quiero hablar más, pero hay veces que de verdad ya es tanta información en las publicaciones que digo, no sé, Dios también me da sabiduría de que hay tiempo para todo, pero sí, pero lo más así, todos los videos traen el evangelio, todas las publicaciones traen alguna bendición de parte de Dios. De pronto republico de mi propia página, Oliver Enaine, en la página de Capulina, donde en mi página hablo el evangelio. Pues nada, o sea, mi página no es sobre otra cosa más que sobre Jesucristo. Entonces, la de Capulina es Capulina y luego llego a Jesucristo. Entonces, así, siempre es buscar. Luego recuerdo y digo, Dios, Jesús ya viene pronto, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos dio? Y republico algo, Jesús ya viene, arrepiéntete. Y ni veo los comentarios porque si se pelean, a mí no me importa. Ya está el evangelio, hagan lo que quieran con él, pero ahí está. Podrán decir todo, menos que no les comunique el evangelio, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Y sabes, en la página de Facebook, que es en donde inició todo, la gente ya lo espera. O sea, la gente espera que yo hable de Dios. La gente al principio era de, no mezcles religión con... Ya sabes que para el mundo es solamente eres religioso y ya, ¿no? Y sí, a mucha honra soy religioso. ¿Por qué? Porque amo a mi Señor Jesús y la religión verdadera es en Cristo y es amar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y todo. Soy religioso, catalóguenme porque sí lo soy. Pero la cuestión aquí es más que yo quiero comunicar el evangelio. O sea, es lo que yo quiero, que la gente se quede con Jesucristo. No que se quede con que yo los divertí un ratito o que nos la pasamos muy bien, sino que se quede con Jesucristo. Ay, se trabó un poquito. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Aquí todo está bien. Bueno, Oliver, quería comentarte también de que he visto que hay algunos productos que has estado presentando en las redes y de hecho veo que te reunís con personas en el pueblo. Hay una
un monumento en honor a tu abuelito. Y entonces, en ocasiones citas a las personas a ese monumento, ahí está, exactamente. Y llegan las personas a buscar productos de tu abuelito. ¿Qué tal la convivencia con las personas? Te preguntan acerca de tu abuelito, supongo, pero ¿hay alguna interacción que tenga que ver con el evangelio ya cuando estás frente a frente con las personas? Sí, claro, es padrísimo porque la mayoría que llega y me dice que me conoce, me dice, yo veo lo que publicas en la página y me encanta lo que publicas sobre Dios y me gusta cómo hablas. Otros no me conocen y ya empiezo a platicar con ellos y demás. Algunos llegan y me dicen, pero lo que más me gusta es el mensaje de Dios. Otros llegan y me dicen, yo soy cristiano como tú y qué padre y así, ¿no? Otros no saben ni quién soy y ni les digo, pero algo que hemos hecho, déjame ver si tengo una aquí, pero algo que hemos hecho mi esposa y yo es, yo desde adolescente, o sea, como que Dios me puso en el corazón, tienes que predicar el evangelio sí o sí. Al principio se me complicaba muchísimo porque no la encontré. A ver si luego te busco una. Pero al principio se me complicaba mucho porque yo tenía pena. O sea, la clásica pena de, ay, pero ¿qué me van a decir? Ay, pero es que ese señor, ¿cómo le voy a entablar conversación y le voy a hablar el evangelio? Ay, pero ¿qué voy a hacer? Y así. Y entonces Dios, una vez una persona me dijo, tú tienes corazón de evangelista. Y le dije, Dios me lo dio porque no lo tenía, me forzó. Me forzó a tenerlo porque yo no era, yo por mí, en mi mundito y con pena y así. Y y entonces decidí en la iglesia en la que estaba, digo estaba porque me mudé y pues ya no estoy en esa iglesia, pero en la iglesia que yo estaba, hice unas postales así chiquitas que han sido una bendición para mí, que tienen el evangelio, que es lo que te quería mostrar, pero las tengo en el carro, no las tengo aquí. Okay. Y unas postales pequeñitas que dicen el evangelio y en 4 versículos y en 4 como pasos, y atrás te dice, lee tu Biblia, busca a Dios, busca dónde congregarte, todo este rollo. Y yo cuando las vi dije, amén, son de Dios. Y siempre que había en la iglesia me las volaba todas y las repartía, no para invitar a la gente especialmente a mi iglesia, sino para que leyeran el evangelio y yo dijera, conviví con esta persona 10 segundos, pero yo sé que no quedó en mí, que no le di el evangelio, ahí está, toma, un regalo, es la palabra de Dios. Hay gente que a veces quiere conversar al respecto, hay gente que me la rechaza, es muy rara la que me la rechaza. Hay gente que lo acepta con gusto, que casi es la mayoría, gracias a Dios. Y hay gente que quiere hablar y hablamos, hay gente que no, es rápido y es rápido. Pero ahí nació esta parte. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, en el puesto de la venta de souvenirs, yo siempre, sí o sí, interactué con la persona 5 segundos, interactué con la persona media hora, les termino dando la postal y les digo, mira, es el mensaje de Jesucristo, quiere perdonarte, darte vida eterna. Si no hay tiempo, tome un regalito de la palabra de Dios. Ah, ok, y ya se van, ¿no? Y siempre es que la gente se vaya con el evangelio. Hay tantas formas que la única excusa para no predicar el evangelio es que no quisimos hacerlo, porque está todo para hacerlo. Entonces, es muy bonito esas interacciones de gente que llega y también, obviamente, cuando se da el momento, no solo regalo una postal y así, sino me detengo con la gente, hablo con ellos, a veces hasta he orado por gente ahí. Mi esposa está atendiendo a los demás y yo estoy por aquí orando por alguien, predicando la palabra, luego mi cuñado está y nos extendemos a veces 20 minutos hablando con alguien, a veces rápido. Es muy bonita esa interacción y es muy bonito también saber que la gente me quiere también porque saben quién soy, saben que soy Oliver Enaine, que predico la palabra, que estoy casado, que estoy con mi esposa ahí, y a veces ya hasta deja de ser sobre mi abuelito, pasa a ser sobre que somos hijos de Dios, que amamos al mismo Dios, y es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y luego hay gente que le estoy predicando y me dicen, yo también soy cristiano, y yo, no, pues ya. Oliver, ¿qué pensaría tu abuelito si estuviera vivo? Imaginémonos esto, si tu abuelito estuviera vivo y estaría viendo lo que está produciendo la fe en Cristo en el corazón de muchas personas que empezaron a seguir la página por saber de la vida artística de Capulina y se encuentran con Jesucristo. Los frutos que a lo mejor tu abuelito no dio en vida en cuanto a su fe en Cristo, ahora aplicando una estrategia a través de redes sociales, mucha gente le conoce porque quizá, como me dijiste, van a la página para conocer de Capulina
y encuentran algo de Capulina, pero esencialmente se encuentran con Cristo. ¿Qué pensaría tu abuelito, vos que conviviste con él 19 años, si estuviera viendo esto? Sí, yo creo que él sería feliz porque a mí no me tocó ver la conversión de mi abuelito, mi papá me la ha contado, pero sí me tocó ver a mi abuelito después de su conversión. Y mi papá dice, o sea, que de hecho ese es un nuevo video que estamos haciendo, un nuevo video que mi papá relata como tal, cómo fue el momento en el que falleció, cómo fue su momento en que entregó su vida a Jesucristo, pero muy detallado desde su punto de vista, porque fue algo entre mi papá, bueno, entre Dios, mi papá y mi abuelito, solo ellos tres. Creo que mi tía también estaba, pero fue entre más mi papá y mi abuelito. Entonces, te digo, por lo que me cuenta mi papá, es que como estaba en un hospital, de pronto ya no lo vi, o sea, estaba en la sala y solo dejaban pasar una persona y el que estaba siempre ahí era o mi papá o mi tía. Entonces, pero por lo que me cuenta mi papá fue como que ya no importó nada, solo importó Jesucristo y punto, final. Y mi papá hasta alababa ahí en la habitación con mi abuelito y mi abuelito dice que estaba recostado escuchando las alabanzas así, muy a gusto y muy, muy, muy complacido. Sí, o sea, muy padre. Yo pienso que él estaría feliz. Yo creo que ni siquiera le importaría tanto que la gente se acuerde de él, porque eso era algo que en vida sí le importaba. Decía, como que sentía, ay, la gente ya no se acuerda de mí, que es algo normal, ¿no? O sea, cuando fuiste a lo mejor famoso y demás y la gente pues pasó el tiempo, dices, no, pues ya no se acuerdan de mí, ¿no? Pero yo creo que ya después de su conversión ya no le importaría mucho si la gente no se acuerda de él. Estaría contento de que toda la gente esté conociendo de Jesucristo. Y hasta pienso que a lo mejor hasta, digo, ahorita ya estaría muchísimo más grande, ya tendría como 94 años, ¿no? Pero yo creo que me ayudaría él así como a enviar un mensaje a la gente, a hablar de algo y estaría muy padre, hubiera estado muy padre eso, pero pues el camino que Jesucristo planeó fue que se lo llevara y que nosotros lo continuáramos ya sin él, pero sabiendo que en espíritu vive, aunque en el cuerpo ya no está con nosotros, ¿no? Como no, Oliver, quiero agradecerte muchísimo. Estamos llegando al final del podcast y principalmente te felicito por lo que estás haciendo, por la intensidad de la comunicación del Evangelio a través de las redes, por la ayuda idónea. Ustedes dicen qué padre, aquí decimos qué tuani que Dios te dio, una esposa que se apasione también por esa visión, brother. Sí, Bendito total. sea Dios por eso, porque uno siempre necesita ese apoyo de la esposa y qué bueno que Dios te lo dio, qué tuani que Dios te lo dio. Sí, no, es una enorme bendición, la verdad. Un paréntesis pequeño, Alejandra, mi esposa yo la veo y le digo, sin ti, o sea, le digo, Dios, qué bueno que ya estoy casado y todo, pero hubiera querido conocerte muchos años atrás y haber vivido tantas cosas contigo de momentos de intensidad con Dios y de momentos de pronto de flaquezas y demás, crecer juntos, ¿no? Pero le doy gracias, digo, bueno, ya estamos juntos y tenemos ese mismo enfoque, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Ella siempre me insiste, vamos a hacer más videos, predica más la palabra en la página, oye, ¿qué podemos hacer? Y vamos a hacer más cosas, vamos a hablar más de Dios. Y ella siempre está metida, escuchando, estudiando y todo, y me aviva a mí, que luego estoy un poco consumido que con trabajo y con cositas, ella me aviva el espíritu y me dice, relájate, y le digo, vamos a orar y oramos, y así, todo es muy bonito y nada más un paréntesis para la gente que está viendo y que dicen, yo quiero conocer algún día mi ayuda idónea. Si Dios te da tu ayuda idónea, créeme que vale la pena esperar por esa persona. Porque si Dios te la da, lo mejor que tú te imaginas que pueda hacer tu esposo o tu esposa, se va a quedar corto en comparación a lo que Dios tenía planeado para ti. Y si Dios no te da tu ayuda idónea, tienes un muy bonito llamado, que es consagración a Dios, cero distracciones y solamente Dios. Entonces, tanto lo uno como el otro es muy bueno. Como dice Pablo, yo les aconsejo que no se casen, pero si no les es dado, cásense porque no pecan. Entonces, sí, sí, amigo. Oliver, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación, por haber platicado con nosotros acerca de las memorias de tu abuelito, acerca de la fe en Jesucristo, acerca de la pasión que tenés por comunicar el Evangelio a través de las redes sociales. Saludos perdón, se me fue el nombre del pueblo. Oliver, recordámelo. Chignahuapan. Sí. Saludos desde Managua hasta Chignahuapan, Puebla, ¿verdad? Puebla, así es. Un abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga. Igualmente, Dios les bendiga. Vámonos.
Y a ustedes, queridos amigos, gracias de verdad por haber estado sintonizando este episodio del podcast Platicando con Carlos.